Bueno, queridos hermanos, os damos la bienvenida a este nuevo programa de María Visión, en la que semana tras semana iremos desgranando la palabra que Dios nos va a proclamar en la Iglesia. Vamos a escuchar con detenimiento una explicación somera, suponemos que general, para que todo fiel que se acerque a la Eucaristía los domingos encuentren un soporte que les ayude a entender un poco más la palabra que la Iglesia escoge, ¿no?, para que este pueblo de Dios vaya caminando. Concretamente, en este domingo que la Iglesia celebra, es el domingo 25 del tiempo ordinario, la Iglesia está leyendo en este año B, en los domingos, el Evangelio de Marcos. En este domingo, en concreto, vamos a escuchar la pasión de Cristo. Vamos a escuchar por dos veces. Vamos a escuchar tanto en la primera lectura, que está dedicada al libro de la sabiduría, como el propio Evangelio, cómo va a resonar esta entrega que Jesús nos viene a proponer. En la primera lectura del libro de la sabiduría vamos a escuchar a unos llamados impíos que quieren probar a un justo. Escucharemos si el justo es hijo de Dios, pues resistirá. Quieren probar la fe de este justo, ¿no?, que dice que Dios le sostiene, que Dios le cuida y Dios le protege. Entonces, estos impíos representarán a todos aquellos, ¿no?, que tienen una visión muy parcial de la vida, muy mundana, no contemplan a Dios, sencillamente se ven como los dioses ellos mismos y hacen su propia ley, ¿no? Y entonces no entienden cómo haya personas que quieran vivir según la voluntad de Dios, ¿no? Piensan que están perdiendo el tiempo, que están, fastidiando. De hecho, consideran a esos justos como un fastidio y lo quieren quitar de en medio, ¿no? Va a resonar esto en el Evangelio, porque Jesús, en el Evangelio de Marcos, nos dirá el segundo anuncio de la pasión. Escuchábamos la semana pasada, en el domingo 24, cómo Jesús preguntaba, ¿no?, sobre su identidad. ¿Quién dice la gente que soy yo, no? ¿Quién decís vosotros que soy yo?, dice a Pedro, ¿no? Y Pedro dirá, pues tú eres el Mesías. Y a partir de ahí, el Evangelio de Marcos irá desgranando, pero ya de un modo más personal, donde Jesús con sus discípulos les irá comunicando quién es el Mesías que Dios tiene preparado. Un Mesías que tiene que dar la vida. Un Mesías que realmente va a hacer algo que no van a entender los hombres, que es morir. Entonces va a chocar en primer lugar con los discípulos que no le entienden. Escuchábamos cómo Pedro se lo llevaba aparte, cómo es corregido por el propio Jesús, porque ellos tenían en mente una idea del Mesías más político y glorioso que la que tenía Dios. En el fondo está en juego la manera que tiene Dios de salvarnos, que son sus maneras, no las nuestras. Por eso nunca lo vamos a entender. Bueno, pues hoy escuchamos en este Evangelio de Marcos el segundo anuncio de la pasión. Entonces, donde Jesús, sin filtro, dirá que Él se encamina a la cruz, a la muerte. Pero dice que su Dios le va a sostener. El Salmo 53, que escucharemos en la Eucaristía, sostiene esta convicción, ¿no?, de que Dios sostiene al justo. Está Jesús con los suyos y resulta que a los discípulos no le entra en la cabeza que su Mesías, que su jefe, que su maestro pueda ser ejecutado. Ellos piensan que el Mesías tiene que venir a machacar a los enemigos, a echar fuera a los romanos, a darle una derrota definitiva. Pero Jesús se calla, lo deja discutir a ellos. Es curioso cómo ellos empiezan a discutir sobre quién es el más importante. Ellos escuchan Mesías, escuchan Gloria y ellos casi que se están repartiendo las carteras, como si fueran los ministros, ¿no? Ellos piensan en una gloria terrena, donde el Mesías es el jefe y los ministros, los discípulos apóstoles, serán los que se reparten el pan. Bueno, pues Jesús aprovecha toda circunstancia para educar, corregir, catequizar. Y entonces le vas a dejar claro que Él no ha venido a ser servido, sino a servir.
Una vez más, el evangelista nos va a relatar esta dificultad, una dificultad que tienen los discípulos para comprender el valor que tiene la palabra servir. Esta dificultad, fijaos, pervive aún hoy, porque parece que el más importante en esta sociedad es el que es servido, y no el que sirve. Si no, cuando vas a un banquete, ¿no?, tú estás sentadito y hay gente que te sirve, ¿no? Entonces, el que es importante es el que es servido, no el que sirve. Entonces, Jesús viene a decirnos que no es así, que el servicio es dar la vida. Jesús nos está enseñando en este Evangelio que no apreciemos los honores que este mundo nos ofrece. Son honores que claro que son pues muy suculentos, atrayentes. A nadie le amarga un dulce, se dice aquí, ¿no? Jesús les propondrá que quien quiera ser el primero, que se haga el último. Que quien quiera ser importante, que se haga el servidor de todos. Y de ahí que ponga como ejemplo a ese niño que coge entre brazos, ¿no? Podía uno pensar bucólicamente, a mí qué bonito Jesús, que pone a un niño en medio. Pues pone a un niño en medio porque los niños y las viudas en tiempo de Jesús era el prototipo del marginado, el menos importante. Y dice Jesús, quien coja a un niño en mi nombre, a mí me está acogiendo. Y quien me acoge a mí, acoge al Padre. Fijaos qué noticia tan preciosa está diciéndonos Jesús con este gesto de acoger al más débil, al que no importa, al marginado, al que no cuenta. Está diciendo, hazlo y me sentirás cerca. Hazlo y sentirás que voy contigo. Hazlo y sentirás que Dios mismo está contigo. O sea, en el fondo, Jesús le está diciendo que hay más alegría en dar que en recibir. Hay más alegría en servir que en ser servido. Y para mantenerlo en esta, digamos, convicción que es difícil, porque el mundo nos vende otra cosa, pues nos propone este ejercicio de acoger a los que no valen, de acoger a los humildes, de acoger a los marginados, para ver en ellos la presencia de Dios. Fíjate cómo Jesús en el Evangelio de Mateo llegará a decir esto, esta identificación. Tuve hambre y me diste de comer. Fijaos cómo Jesús se pone dentro del rostro de los débiles, de los pecadores, de la gente que no cuenta, para que la misericordia surja en el corazón de sus hermanos, para que realmente pues nos desvivamos por el que está en necesidad, no por el que consideramos que es importante o se lo merece, sino porque el que está pues gritando desde el suelo quizá este auxilio. Es el Señor que viene a decirnos que está en aquello pues que es pobre, que no cuentan, aquellos que son rechazados, y Él dice, ahí estoy yo con ellos. Si los acoges, me acoges a mí, y si me acoges a mí, acogerás al Padre. En el fondo, este Evangelio nos está preparando para la pasión, porque es el momento culmen en donde Jesús nos dirá que ha venido a servir, no a ser servido. ¿Y a quién viene a servir el Señor? Pues te viene a servir a ti, porque en la cruz, siendo inocente, asume tu culpa y te sirve a ti que eres pecador para quitarte los pecados. Es el Señor que se pone de rodillas para lavarle los pies a los suyos. Es el Señor que es el Dios vivo y verdadero, que viene a decirte que viene a dar la vida por ti, que así te va a salvar. Es el Señor que pide que te fíes de Él y que sigas su senda. Es el Señor que en el fondo te está diciendo, pierde la vida por mí porque la encontrarás. O sea, haz como yo hago y tendrás el cielo. No busques tú tu salvación, no busques tú tu beneficio, que yo ya me encargaré de dártelo. Tú ven conmigo, imita lo que hago y yo te daré lo que tu corazón anhela. Este domingo, queridos hermanos, este domingo 25 es un momento más para fijar los ojos en el cielo y contemplar cómo un Dios
vivo y verdadero sostiene a su Hijo, ¿no? A su Hijo Jesús. Y sostiene pues a todos aquellos a los que nos ha llamado Jesús, a todos aquellos que hemos recibido el bautismo y somos cristianos y que venimos a la iglesia para aprender a seguir al Señor, para aprender a ver lo que a Él le gusta para hacerlo nosotros, para aprender en el fondo a hacer la voluntad del Padre. Vamos a pedirle al Señor que en este Evangelio que se nos proclame, pues suscite en el corazón pues una disponibilidad total para hacer siempre la voluntad de Dios. Muchas gracias, hermanos, y nos seguimos viendo.